párrafos 4 y 5 tratan sobre la autoridad de la Biblia. Por un lado vemos que el párrafo 4 contesta a la pregunta ¿por qué tiene autoridad la Biblia? Mientras que el párrafo 5 contesta a la pregunta ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto tiene autoridad? Así que hoy nos vamos a enfocar en el párrafo 4 contestando la pregunta ¿por qué tiene autoridad la Biblia? La respuesta es porque Dios es el autor de ella. La Biblia tiene autoridad porque Dios es su autor. Quisiera dar solamente un muy breve contexto histórico. Quizás para muchos de nosotros pueda ser casi obvio que la Biblia tiene autoridad porque Dios es su autor. Pero es muy importante mencionar que este párrafo tiene el propósito de negar la herejía de la Iglesia romana. La Iglesia romana afirma que ella es la fuente suprema de todo conocimiento divino y que las Escrituras, dicen ellos, necesitan su sello autoritativo de la Iglesia. Esto quiere decir, según ellos, que la Iglesia es quien da la autoridad a la Biblia y no es Dios mismo. Sin embargo, no es la Iglesia ni ninguno de nosotros que da la autoridad a la Biblia. Solamente reconocemos que la Biblia tiene autoridad porque proviene de Dios, quien es la verdad en sí misma. La Escritura claramente nos enseña que es la palabra de Dios, que es confiable en sí misma y no la Iglesia. La Iglesia es edificada sobre la palabra tal como nos lo enseña el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20, que dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, la Escritura y su autoridad no depende de la Iglesia, sino más bien la Iglesia depende de la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante afirmar la autoridad de las Escrituras? Porque de ella depende todo lo que nosotros creemos con respecto a Dios, lo que creemos con respecto al hombre y la salvación en Cristo, lo que creemos del Evangelio, de la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y todos los acontecimientos que están registrados en la Biblia. Y si esta no tiene autoridad, entonces podemos decir que vana es nuestra fe. No tenemos nada que obedecer y mucho menos entonces no tenemos nada que predicar. Sin embargo, la Biblia tiene autoridad porque, como hemos dicho, Dios es su autor y es su palabra. Y es a través de la palabra que Cristo gobierna a la Iglesia. Y este punto es muy importante. A través de la palabra, Cristo, a través de la Biblia, Cristo es quien gobierna a su Iglesia. El teólogo Henry Babin dice: solo hay un fundamento sobre el cual se basa la autoridad de las Escrituras, y ese fundamento es la inspiración. Cuando esta inspiración se va, también la autoridad de la Escritura se va y se termina con ella. Ahora, esto quiere decir entonces que la autoridad de la Biblia va íntimamente relacionada con la inspiración. Si negamos que la Biblia sea inspirada por Dios, entonces no tiene ninguna autoridad absoluta. Sam Waldron nos da una definición acerca de lo que es la inspiración de la Escritura. La inspiración verbal, dice él, plenaria, es la enseñanza de que todas las palabras de la Biblia son el producto de una influencia directa y sobrenatural del Espíritu Santo sobre los hombres que fueron sus instrumentos. Al decir plenaria, se refiere a que absolutamente toda la Biblia es inspirada. Debido a que Dios es el autor de la Escritura,
todas las palabras son autoritativas hasta en los más pequeños detalles y aún en la forma en que están escritas. Ejemplo de esto lo podemos mencionar al Señor Jesús, quien apela a un texto que está escrito en tiempo presente y lo hace para afirmar la resurrección de los muertos. Este texto está en Mateo capítulo 22, versículo 31 al 32. Mateo 22 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, hasta en esos más pequeños detalles, estas palabras son autoritativas de parte de Dios. No podemos ver ahorita todos los versículos que cita la confesión, pero trataremos de dar las evidencias principales, donde veremos que la misma Biblia declara ser la palabra de Dios y debe de ser creída por el testimonio que ella misma da de sí. Primero vamos a ver las evidencias de que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y por lo tanto tienen toda autoridad. En el mismo Antiguo Testamento vemos muchas veces la frase: así dice el Señor, o como lo veremos más adelante en un rato, en Éxodo capítulo 11, versículo 4, dice la frase: Jehová ha dicho así, o frases similares de los profetas cuando hablaban de parte de Dios y con su autoridad. El no creer o desobedecer cualquier cosa que decían los profetas era no creer o desobedecer a Dios mismo. El Señor Jesús también afirmó con respecto a la autoridad del Antiguo Testamento. Y recordemos que muchas veces el Señor dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y ejemplo de esto lo tenemos en Mateo 4, en las tentaciones. No solamente fue con respecto a este suceso particular para reprender al mismo demonio, sino también hace el énfasis tanto para con los fariseos como para con sus mismos discípulos acerca de la importancia y supremacía que tiene la autoridad de las Escrituras. Otro ejemplo también que podemos recordar del Señor Jesucristo es cuando respondió a los fariseos citando un texto del libro de Génesis, pero atribuyéndoselo a Dios mismo. Esto lo encontramos en Mateo 19:4. ¿Recuerdas cuando él cita y dice que él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El Señor mismo da testimonio que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, el texto clásico para poder afirmar la autoridad y la inspiración de las Escrituras lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Decir que la palabra es inspirada quiere decir que ha sido exhalada por Dios o hablada por el mismo Dios. En este pasaje la palabra escritura es una palabra griega que es grafé, y todas las veces que la vemos en el Nuevo Testamento se refiere a las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento. Además, si todavía tienes abierta la Biblia en 2 de Timoteo 3, verás en el versículo 15 que Pablo de manera explícita se está refiriendo a ellas como las Sagradas Escrituras. 2 de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo mismo también se refiere así del Antiguo Testamento. Ahora, este pasaje nos enseña
que el Antiguo Testamento como un todo tiene un origen divino y también su autoridad. Otro pasaje similar al que acabamos de leer de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 lo encontramos en 2 de Pedro. Si gustas acompañarme, 2 de Pedro capítulo 19, y el versículo que enfatiza el punto que estamos viendo de su autoridad sería, y de la inspiración, el versículo 21. Vamos a leerlo. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y el versículo clave, el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es uno de los también versículos más importantes que debemos retener y tener constantemente presente. Ahora bien, también el término grafeo, escrituras, aplica en el Nuevo Testamento. En al menos 2 ocasiones lo podemos citar. Primero, podemos hablar de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice la Escritura, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y bueno, está haciendo alusión a las palabras que dijo el Señor Jesucristo en los evangelios. Pero creo que una de las que más luz nos van a dar con respecto a esta autoridad y a esta inspiración es la que nos da 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. Si tú recordarás con respecto a este pasaje, Pedro está hablando acerca de las cartas, de las epístolas del apóstol Pablo, y las clasifica, dice el versículo, al nivel de las otras escrituras. En pocas palabras, lo que la iglesia temprana estaba haciendo aquí es considerar a las epístolas del apóstol Pablo como la palabra de Dios, tal como ellos veían también el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Otra razón por la que el Nuevo Testamento ahora es la palabra de Dios y también es autoritativo, es que existe una unidad orgánica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante porque vemos que el carácter profético del Antiguo Testamento, por supuesto que demandaba un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento entonces proclama ser el mismo cumplimiento de aquello que se anunciaba, y de esta manera se completa la historia de la redención. Y un ejemplo de esto podemos comentarlo en el libro de Hechos capítulo 2, para que veamos el cumplimiento de esas profecías. Hechos capítulo 2 versículos 16 y 17 dice Pedro hablando: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y continúa citando al profeta. Entonces vemos la necesidad y vemos esa unidad perfecta y orgánica que existe entre ambos testamentos. Por lo tanto, podemos atribuir la misma autoridad, la misma inspiración a estos escritos. Inclusive creo que recordarás que los escritos de los apóstoles mismos demuestran tener autoridad sobre todas las iglesias. Al menos en Colosenses capítulo 4 versículo 16 recordamos que Pablo manda que su carta sea leída en las otras iglesias. No solamente en Colosenses 4:16, sino encontramos un pasaje similar en 1 de Tesalonicenses 5:27. Es decir, la implicación que hay aquí es que leer estas cartas era un acto solemne de adoración. Esto es en términos generales lo que podríamos hablar acerca de la autoridad de las Escrituras, de su inspiración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver
una de las principales objeciones que hay al respecto a esto. Una de las objeciones más comunes que creo la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez, la más recurrente, la más común, la que puedes escuchar más inclusive del evangelismo contra la autoridad, contra la inspiración de las Escrituras, es que la Biblia fue escrita por hombres, dicen muchos. Los que presentan esa objeción suelen decir: bueno, pues si los hombres son falibles y escribieron la Biblia, eso quiere decir que de alguna u otra manera debe de tener algún tipo de error, dicen ellos. No negamos nosotros que la Biblia haya sido escrita evidentemente por hombres, de hecho lo afirmamos plenamente, pero la Biblia es un libro tanto humano como divino. Y si algo nos puede ayudar a entender esta naturaleza de la Biblia, podría ser la doctrina de la persona de Cristo. Creo que esto nos va a ayudar mucho a poder entenderlo. Cristo es plenamente Dios, Cristo es plenamente hombre. Aunque Cristo haya sido hombre, esto no quiere decir que Él haya sido falible. Cristo fue perfecto, Cristo fue inerrante. Así también la Biblia es un libro humano, pero sin ser falible y mucho menos no ser divino. En segundo lugar, tenemos que considerar que la doctrina de la inspiración de la Biblia tampoco enseña que haya habido un dictado mecánico de parte de Dios, de tal manera como si los escritores no hubieran tenido nada que ver en ello. Más bien creemos en una inspiración nuevamente orgánica, en la cual las personalidades propias y la propia libertad de los escritores humanos funcionaban plenamente, pero siendo dirigidas por el Espíritu Santo. Y de esa forma escribir las Sagradas Escrituras. Y creo que esto es totalmente acorde con la doctrina reformada de la soberanía de Dios, de la libertad del hombre. La Biblia entonces podemos decir que fue escrita por hombres que escribían y actuaban con toda libertad, pero al mismo tiempo eran inspirados por el mismo Dios. Dios es el autor, Dios es la fuente última y suprema de su verdad y de su contenido. Una conclusión final. Hoy en día muchas personas subestiman la palabra escrita de Dios, piensan que no tiene autoridad como la voz de un profeta, o inclusive piensan que no tiene tanta autoridad como la voz viva de Dios como sucedió en el Sinaí. Sin embargo, la palabra de Dios tiene la misma autoridad que cuando un verdadero profeta o apóstol de Dios habló de parte de Él. Y esto quiere decir que cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros obedecemos la palabra escrita, estamos obedeciendo a Dios, pero cuando nosotros rechazamos la palabra escrita de Dios, también estamos rechazando a Dios mismo. Y el énfasis que decíamos hace unos minutos, que debemos de recordar: Cristo gobierna su iglesia, Cristo es la cabeza, pero Cristo gobierna su iglesia por medio de la palabra escrita. Amén.